He de decir que esta prefectura, donde nació Rampo, es el lugar de procedencia de los ninjas, ¿de acuerdo? De los asesinos japoneses. Esto quizás influyó para que escribiera con connotaciones diferentes al resto de autores japoneses de la época, porque los autores japoneses de aquellos años hablaban más bien del valor samurái, hablaban mucho de los sacerdotes guerreros, incluso el griego Lafcadio Hean tradujo para las lenguas occidentales multitud de leyendas japonesas, también algunas de origen chino, y tenía mucho que ver, como digo, con la meditación, con el contacto con la naturaleza. En cambio, Poe rompe con eso, pese al resto de sus coetáneos, y habla más bien de espionaje, de disfraces, en fin, de metodología deductiva en lo policial, de asesinatos y también de artes marciales, pero como digo, más relacionadas con los ninja, menos con el honor y el combate en campo abierto y más con el subterfugio, la agilidad, el disfraz, etc. No hay agua. Se basa en Edgar Allan Poe, por supuesto, porque adquiere su seudónimo por él, en Maupassant, en Chekhov, no se le ve a Dostoyevsky. Los tres además eran seguidores de Poe. También, por supuestísimo, sigue a Conan Doyle, traducido en los primeros años que vivió Rampo, con lo cual está maravillado tanto con Poe como con Leblanc. Poe, que su Sherlock Holmes lo trajo la idea, la copió prácticamente de Auguste Dupin, del personaje de Edgar Allan Poe, que ideó Edgar Allan Poe, el personaje detective, entre comillas, deductivo. También tomó el aspecto del profesor Moriarty y de parte de Leblanc, sobre todo la figura del delincuente Arsène Lupin, el famoso ladrón de guante blanco que anhela joyas de gran valor. Eso está muy patente, la presencia tanto de Poe. Yo creo que además Poe influye muchísimo en los relatos, que además considero que es la mejor aportación de Rampo, pero en cambio en lo que es la novela detectivesca, vale, bebe un poco de Poe, pero sobre todo obviamente de Doyle y Leblanc, que fueron los que ampliaron muchísimo el abanico a raíz de Poe. Y bueno, como digo ahí, más que nada que a finales del siglo XIX y comienzos del XX se está viviendo un auténtico auge por la novela policíaca de corte deductivo, así como hoy día a lo mejor tiene más importancia la novela basada en la psicología criminal o policíaca, más que la deductiva. Que dijo que Rampo influyó más en el género de misterio en su país que Poe en Estados Unidos y Conan Doyle en Gran Bretaña. Creo que eso ya deja bastante constancia de lo que significa Edogawa Rampo en Japón, aunque bueno, la traducción, pues como digo, en España han llegado 2 obras y en Inglaterra alguna más, pero también es mínima su traducción en Occidente. Vemos a Rampo en el centro un poco de la diapositiva, ¿de acuerdo? Veremos un par de escritoras que han bebido mucho de él, también a un fotógrafo, a Nobuyoshi Araki, en videojuegos también en Resident Evil, no obviamente por los zombies, pero sí en la ambientación se basó bastante en Mikami Shinji. Rampo no supo nada de los zombies. En cine hubo vídeos muy extremos sobre el género que vemos precisamente en el otro extremo, de acuerdo al género eroguru, que era una vertiente, bueno, aunaba el erotismo un poco con lo grotesco, ahí se parecía un poquito a sus obras, pero en cambio los vídeos Tracer que veis al otro lado eran hiper extremas, eran excesivamente violentas, y desde luego Rampo no escribía así tampoco. También ha habido otros cineastas que han llevado a la gran pantalla la obra de Poe, que luego hablaré un poquito de ellos. Y en cuanto a manga, diré la vertiente detectivesca con Gosho Aoyama para Detective Conan, y luego los que también se acercaban al género eroguru, que hoy en día también está bastante vigente, sobre todo en cómic, con erotismo extremo como Shuichiro Maruo y Deshi No. Vamos a ver a las dos escritoras bastante famosas en Japón, aunque también poco vistas en España. Natsuo Kirino, cuya obra Out fue finalista, de hecho, en los Edgar, es el único autor japonés que ha llegado a esas cotas en esos premios estadounidenses como mejor novela de misterio. Es una autora dedicada al género policíaco y thriller, y que yo sepa, por lo menos hasta hace un año no tenía otra obra traducida al castellano. Miyoki Miyabe también es bastante conocida y prolífica, le ha dado un poquito a todo, a ciencia ficción, a fantasía, a ficción juvenil, etc. No está traducida al castellano. Aquí vemos fotos que representan muy bien las escenas más lascivas imaginadas por Rampo, y vemos un poquito también de qué iba la temática de algunos de sus relatos, sobre todo cuando no tiraba hacia lo detectivesco. La verdad es que era bastante voyeurista, y tanto
en los relatos, como por ejemplo en la novela corta que he comentado antes de La bestia entre las sombras, es de este corte, de este estilo. En cuanto a relato corto, es decir, la vida es completamente distinta. Edgar es más amplio en cuanto a temáticas y demás, pero en cuanto a los relatos de terror y misterio es increíble lo que se parecen. O sea, bueno, en realidad lo que se parece la obra de Rampo a la de Poe. No en cuanto a plagio, sino ya digo, en cuanto a la ambientación, aunque le dé a veces toque voyeurista con alguna connotación sexual, pero se parece, bajo mi punto de vista, muchísimo. Poe, como dije, solo tiene una novela, una gran novela, pero Rampo obviamente en esto le arrasa 67 novelas, nada menos, más de 40 dedicadas al género juvenil. Él obviamente dedicó su vida, así como Poe, bueno, se dedicaba más a la crítica literaria, al periodismo. Obviamente Rampo no se dedicó al periodismo, con lo cual, bueno, con la prosa hoy en día es difícil y en aquella época imagino que igual o más.